La otra vez cuando me tocó hablamos de Caleb, ¿se acuerdan? Bueno, hoy vamos a hablar de David, ¿sí? Del rey David un poco. Vamos a orar antes de comenzar. Gracias, Señor, te damos por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, y es lo que vamos a hablar hoy, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Te damos la gloria y te damos la honra y te damos gracias porque tú estás. Porque tú no te vas, Señor, sino que tú te quedas con nosotros. Tu palabra dice todos los días hasta el fin. Te alabamos, mi Dios, y te bendecimos porque sabemos que tú has guardado todas estas cosas para revelárnoslas a nosotros, Señor. Porque nos estás enseñando a través de tu palabra. Porque tu palabra produce algo en nosotros, Señor, que a veces no sabemos qué es, pero sabemos, Señor, que tu palabra transforma, Señor. Que tu palabra, Señor, redarguye, que tu palabra, Señor, trae cosas buenas a nuestras vidas. Y te lo agradecemos, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por poder escuchar, Señor, de esas historias, Señor, que son tan reales en nosotros, Señor. Gracias, papá, por presentarnos un día más tu presencia. Reprendemos todo lo que se opone, Señor, a tu palabra en este día. Reprendemos todo lo que se opone a tu presencia en este lugar, Señor. Y declaramos la victoria de Cristo en la cruz, Señor, en cada uno de nosotros y en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de un salmo, el Salmo 18. Este Salmo 18 es un salmo de David, ¿sí? Y a mí me gusta este salmo porque es un salmo que quizás me representa a mí, y yo sé que a muchos de nosotros, ¿no? En esa oración que muchas veces yo le hago a Dios, ¿no? Quizás no se las digo con esas palabras, pero estas palabras como que me identifico, ¿no? Y también me llegué a identificar con David en estas situaciones, ¿no? O lo que uno va pasando en la vida. Y vamos a hablar de David, ¿no? A través de este salmo. Dice el Salmo 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Amén. Cuando yo leo este salmo, ¿no? Me representa en qué? En la oración que uno le hace a Dios todo el tiempo, ¿no? O algunos, o yo me represento, al menos me hablo por mí. Y siempre, ¿no? Cuando me acerco a Dios, primero lo que le digo a Dios es que lo amo. Que si yo estoy acá orándole a Él es porque Él me da la fuerza, ¿sí? Dios nos da la fuerza para estar acá hoy. Porque yo creo que muchas veces si fuese por nuestra propia voluntad no estaríamos acá, ¿no? Y yo sé que David, el corazón de David hacia Dios era tan sincero que verdaderamente le decía a Dios, ¿no? Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, otra vez vuelve a decir. En él confiaré. ¿Qué quiere decir? Que algo seguro le estaba pasando, ¿no? Porque no dice, en él confío, en él confiaré. ¿Sí? Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Acá David está hablando de roca, de castillo, libertador, fortaleza, de escudo, de salvación, de protección. Está hablando todo el tiempo y le está diciendo a Dios, gracias Señor por ser mi protector, gracias Señor por cuidarme, gracias Señor por fortalecerme, gracias Señor
porque me puedo apoyar en vos, ¿no? Todo el tiempo está diciéndole eso, dice, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrente de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él, ¿no? ¿De qué se indignó él? Está hablando de Dios, ¿no? David dice, porque se indignó él. ¿De quién? De todos los que lo perseguían a David, de todos los que lo injuriaban, de todos los que lo atemorizaban, de todos los que lo rodeaban, de todos los que se ponían en contra de él. Dice que desde su templo Dios lo escuchó, ¿no? Y dice que tembló todo porque se indignó Dios. Y yo creo que así como David reconocía esa protección de Dios, ¿no? David sabía que tenía quien lo proteja, David sabía que aunque él estaba solo, tenía la protección de Dios. Él estaba seguro que nadie más lo podía cubrir que Dios. Y viendo la historia de él y hablando, vamos a hablar un poco de David, ¿no? Vemos que verdaderamente sí, ¿no? La historia misma nos cuenta y nos relata que sí, que Dios desde el principio al fin de los días de David, siempre Dios estuvo con él, ¿no? Desde que fue tomado del pastorado y ungido para ser el futuro rey de Israel, David vivió unos 20 años más o menos como un fugitivo, perseguido cruelmente, implacablemente por el rey Saúl. David vivió por años como un hombre que había perdido todo. Perdió su seguridad, perdió su familia, perdió su carrera, perdió sus derechos, perdió todas las comodidades. Durante ese tiempo, David experimentó muchas necesidades, aflicciones y privaciones. Su fe fue probada en muchísimas ocasiones, tal como se expresa en el Salmo 18. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Pero a pesar de todo, su fe y su confianza permaneció firme hacia Dios. A pesar de experimentar aflicciones por tan largo tiempo, David no estaba amargado ni decepcionado de Dios. En lugar de eso, estaba agradecido de que los años de la prueba había logrado él madurez de carácter y de que durante todo ese tiempo Dios le proveyó para sus necesidades y lo protegió. El rey David pasó por muchos momentos difíciles en la vida, pero él sabía que tenía que ser rey de Israel. Fue una promesa que Dios le hizo, que tardó en cumplirse, pero después de 20 años se cumplió. Cuando ya él estaba listo, ¿no? Cuando él ya estaba listo para ser rey. Ustedes saben que cuando llaman a David, cuando lo unge el profeta David, tardó 20 años para que David sea rey. No es que en el momento que Dios lo unge a David, David fue rey. No. Y en ese momento, después de que el rey Saúl se enteró que él iba a ser el rey de Israel, él vivió perseguido todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que él no tuvo casa, se tuvo que ir de su casa, no podía estar en la ciudad, tenía que estar escondiéndose. Fueron 20 años de la vida de David que corrió, que se enfermó y estaba solo, que no tenía para comer, que tuvo que estar en el desierto mucho tiempo. Y él sabía que el que estaba con él era Dios. ¿Por qué? Porque a él Dios lo proveía, porque a él Dios lo sanaba cuando estaba enfermo, porque Dios lo cubría, porque él sabía que el mismo Dios que lo había ungido como rey, lo iba a sostener hasta que la promesa se cumpla. ¿Sí? Y ahora, yo mirando la historia de David, ¿no? Y resumiendo un poco a lo que yo pienso, digo, ¿y nosotros? ¿No? Digo,
¿Confiamos en Dios como David confió en Dios? En la primera necesidad, en la primera, en el primer problema, en el primer, en la primera aflicción, ¿no? Qué difícil que es confiar en Dios, ¿no? Muchas veces. Pero yo sé que si estamos acá es porque Dios es nuestra fortaleza. Porque a veces nos culpamos nosotros y decimos, al final yo creo en Dios y le fallo. Al final yo creo en Dios y al final no hice lo que Él me mandó a hacer. Entonces me equivoqué otra vez, ¿no? Al final yo confío en Dios y ahora lo estoy decepcionando. No sé quién habrá pensado eso alguna vez, ¿no? Yo un montón de veces. Pero al leer este salmo de David, usted sabe que David no era, digamos, ¿no? Para hablar entre nosotros, David no era una persona tan honesta, ¿sí? David no era una persona como nosotros conocemos a un santo, ¿no? David cometió un montón de equivocaciones. No es porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo dice. David tuvo esta parte buena, pero también tuvo su parte no mala, humana, ¿sí? David era humano, no era Dios, ni era espiritual totalmente. David era una persona como vos y como yo, que tenía un montón de defectos. Y quizás tenía más defectos que todos nosotros juntos. O quizás no, no sé. Pero sí sé de que él se equivocó miles de veces, no una vez. David mató, David persiguió, ¿sí? David dice Dios que tenía sangre en sus manos. Por eso no pudo, por eso él quería hacerle el templo a Dios y Dios le dijo, discúlpame, pero vos no. Tus hijos sí, pero vos no. ¿Y por qué? Porque tenés mucha sangre derramada en tus manos. ¿Por qué? Porque mató a mucha gente y gente inocente. Entonces uno hoy, poniéndose en el lugar del juez, ¿qué diría? No, qué mal lo que hizo David, ¿no? No tiene perdón de Dios. Si nosotros juzgamos, ¿no? Yo a veces miro la tele, no sé si a ustedes les pasa, pero yo digo, la gente no puede ser así. ¿Viste que la gente sale algo? Ponele, no sé, sale, esta persona abusó de él, capaz que no fue así. Y ya la gente acusando, ¿no? Y estableciendo un juicio sobre una persona que no conoce, que ni sabe si fue verdad o no, pero ya la persona habla y dice. No, nosotros como juez podemos decir, ver la historia de David, leerla y decir, che, al final este tipo era re malo, era un sangriento, mataba a gente que era inocente. ¿Y cómo Dios lo pudo amar tanto? ¿No? ¿Y cómo pudo ser uno de los mejores reyes que hubo en la historia? ¿Cómo David, siendo así, pudo llegar a ser rey y su descendencia no terminarse? Porque recuerden que Jesús viene de la descendencia del rey David, y fue una promesa de Dios hacia David. ¿Sí? Pero este hombre dice que lo buscaba a Dios y le decía todo, ¿no? Y pretendía encima que Dios lo defendiera de todo. Y Dios no lo defendía, no, mentira. Dios lo defendía. Dios lo cuidaba. Dios lo guardaba. ¿Por qué? Porque Dios tenía una promesa sobre este hombre, ¿sí? No sobre el rey, porque David no era rey todavía. Dios tenía promesa sobre un hombre que había escogido de un rebaño. Y Dios estableció una promesa. Y la promesa de Dios se cumple, ¿sí? El hombre juzga y el hombre piensa que es juez de la otra persona. Pero el verdadero juez nuestro es Dios. Y Dios es amor y Dios es perfecto. Y Dios no piensa como nosotros pensamos o como se nos ocurre a nosotros pensar de la otra persona. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y porque Dios es Dios y nosotros no podemos estar en la mente de Dios. Pero ese Dios escogió a un hombre imperfecto, ¿sí? A un hombre que quizás mereció, dice que la paga del pecado, que es la muerte, que mereció morir por pecador en esa época. Para hoy nosotros la paga del pecado nuestro es la muerte, pero Cristo murió por nosotros y ya lo pagó, ¿sí? Yo para aclarar esa parte.
¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos a alguien que entregó su vida por cada uno de nosotros. Porque la ley espiritual dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces antes este tipo tenía que morir. Y este tipo Dios no dejó que nadie lo mate. Dios lo guardó hasta el último día porque murió de viejo David. No murió porque lo asesinaron. ¿Sí? Murió de larga edad. Así es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Nosotros o yo me pongo preocupándome por lo que hago mal, sabiendo que tengo a Dios quien me respalde. Saber que puedo ir a Dios y decirle, te amo Dios, fortaleza mía. Y quizás hice lo que no tenía que hacer, ¿no? Dios, roca mía, castillo mío, mi libertador. Y quizás hice lo que yo pienso que está mal, que verdaderamente puede llegar a estar mal. No es que está bien hacer algo malo, por algo es algo malo. Pero cada uno de nosotros personalmente tenemos un abogado y un juez y es Dios. Digamos, yo no soy su abogada ni su jueza, ¿sí? Si yo emito juicio sobre Alan, pónganle, o mi mamá que está acá, la que está en pecado soy yo. Porque no soy quien, no tengo derecho a eso. David tenía la gracia de Dios sobre él. David igual tuvo sus consecuencias, ¿no? Por haber hecho lo que hizo. Pero eso no le quitó la gracia de Dios. Dios estuvo con David hasta los últimos días de su vida. Y es así como Dios está con nosotros, a pesar que nos equivoquemos y que pensemos que, no sé, que merecemos que caiga el rayo de... ¿Vieron tipo dibujito? Hago una cosa mal, cae un rayo y... Bueno, a esto le voy a contar algo, ¿no? Una vez una hermana mía me dice, estaba saliendo con un chico y me dice, no sabes lo que me pasó. Me dijo, fulano, acompáñame a Corrientes. Bueno, dije, me voy a Corrientes. Pero se me ocurre preguntarle para qué, porque yo sabía que él no era correntino. No, dice, porque quiero ir a darle no sé qué cosa al Gauchito Gil. Entonces lo miré y le dijo, ¿vos qué querés? Que Dios, dice, dice que lance Dios un trueno y me caiga en la cabeza en la ruta y muero en la ruta. Ay, qué exagerada, sí. Si yo te acompaño, muero en la ruta porque Dios me va a tirar con un rayo. Bueno, eso no. A veces pensamos eso, ¿no? Que bueno, que algo iba a pasar, pero gracias a Dios no fue. Estaba consciente, no se congregaba, pero entendía un poco. Pero a veces pensamos eso, ¿no? Que si estamos haciendo las cosas mal, va a venir Dios con un látigo y nos va a dar, ¿sí? Eso viene de otras religiones que capaz que antes creíamos, ¿no? Eso es como muy católico. Hacemos algo y tener una penitencia por otra cosa. Y Dios no funciona así. No es algo que tenemos que sacar, pero es un pensamiento que está ya inculcado en nuestra cultura y nacemos con pedimos perdón, pero tener una penitencia, ¿no? Pero bueno, eso es algo que tenemos que desestimar de nuestra mente y saber que Dios siempre está ahí como estuvo con David, ¿no? Este hombre tenía, yo digo, una visión, un punto fijo, que era yo tengo que ser rey porque Dios me escogió como rey. Y el tipo sabía que no iba a morir. ¿Vieron cuando dice nadie muere en, ¿cómo se dice? Hay un dicho que dice que nadie muere en la víspera, ¿no? ¿Así es? Sí. Es así, ¿no? Porque nadie muere antes de, ¿no? De que se cumpla algo. Creo que es así, algo así, el dicho, dije bien, por la duda. El tipo sabía que Dios lo iba a guardar. David confiaba en Dios como más que al mismo. A veces yo también le digo a Dios, Dios, yo te doy gracias porque yo sé que vos me conocés a mí menos que yo, ¿no? Dios me conoce más a mí que yo a mí misma. Y a veces tenemos que llegar a eso, a entender, de que Dios nos ama tanto y que Dios entregó todo por cada uno de nosotros. Y que Dios sabe cuándo nos vamos a equivocar, cuándo vamos a resbalar y cuándo nos vamos a caer. Pero ahí siempre va a estar Dios para cuidarnos, siempre y cuando estemos, como decía el pastor, ¿no? Que no sabía lo que yo iba a predicar. Estemos con Él, ¿no?
Y vamos a abrir la Biblia si quieren, en Primera de Pedro 5. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Yo creo que David hizo esto, ¿no? David se humillaba a Dios. David no le escondía nada a Dios y cuando hacía algo malo, capaz que ni entendía él que había hecho eso malo, ¿no? La otra vez creo que estábamos hablando de un juego de palabras que le hizo el profeta a David y al final era el mismo David el que había cometido el pecado, ¿no? Y él ahí entendió que era él. Pero David se humillaba. Ustedes saben que la Biblia dice que Dios amaba el corazón de David, ¿sí? Que no había otro corazón, ¿no? En ese tiempo más importante para Dios que el de David. Dios amaba el corazón de David. Dios amaba el corazón de un hombre imperfecto para quizás toda la sociedad en ese momento, ¿sí? Pero Dios lo amaba. Dice que amaba el corazón de David, que no había otro corazón como el de él en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá de lo que nosotros hoy vemos. Porque Dios mira con sus ojos, ¿no? Y mira nuestro interior. No mira digamos, no mira nuestros tropiezos, no mira nuestras equivocaciones. Nunca va a mirar como nosotros miramos a nadie. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno saber, ¿no? Yo hago una comparativa. David vivía en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no había nacido. ¿Sí? Y esto que estoy leyendo es del Nuevo Testamento. David hizo todo esto. David, cuando uno dice los salmos, para mí esto era una oración, ¿no? Este Salmo 18, una oración a Dios declarando todo eso bueno que Dios hizo en su vida, ¿no? Filipenses dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Qué bueno es saber de que cuando nosotros vamos a Dios con sinceridad de corazón, Dios guarda nuestro corazón. Dios hace algo en nosotros que nadie lo puede hacer, que es seguir cuidándonos, que es seguir guardándonos, que es seguir confiando en nosotros. Aun cuando muchas veces nosotros no confiemos en nosotros mismos, Dios sigue confiando en nosotros. Y yo creo que sí, porque por algo estamos todos acá, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros quisimos muchos años o muchas veces desistir de esto? ¿Para qué voy a perder el tiempo? ¿No? ¿Para qué voy si al final otra vez hice lo mismo que no tenía que hacer? O al final me equivoqué otra vez. O al final no entendí. ¿No? Esos pensamientos que vienen, es como David decía, ¿no? Dice en el 18:4, dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, dice. ¿Qué son los torrentes de perversidad? Pensamientos que vienen, ¿sí? Pensamientos que vienen ¿a qué? A atormentarnos, a perseguirnos, a estructurarnos, a no dejarnos. Son pensamientos. Acá no dice, vinieron personas a atemorizarme. Son torrentes, son cosas que vienen de repente, ¿sí? Yo digo que es como el río. El río no puede, yo no me meto en el río para que me lleve. No me meto en una corriente. Es lo que está en nuestra mente, es los pensamientos que vienen. Es eso que viene a querer sacarnos del eje, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Yo pienso que el enemigo siempre quiso que David desista. Ustedes saben que la voluntad, esto justo hoy estábamos hablando,
que a ver, el problema de uno es de uno, ¿no? Digamos, si yo tengo un problema es mío. Eso no quiere decir, que ayer hablábamos algo de eso, ¿no? Eso no quiere decir que a mi mamá, como madre, le afecte mi problema. Está bien, pero no deja de ser mío, ¿sí? No deja de ser mío. Lo que produce en mi mamá como madre es colateral, ¿sí? Ella se va a querer sumar a mi problema, pero aunque se quiera sumar no va a poder nunca, porque no le corresponde, ni físicamente ni espiritualmente. Ella lo único que puede hacer de afuera es orar por mí, ¿sí? Es algo colateral. La voluntad es mía. ¿Qué quiere decir? De que si yo estoy enferma, es mi enfermedad, no la enfermedad de ella, aunque le duela a ella. ¿Sí? A la que primero le duele es a mí. Si estoy pasando una dificultad, es mi dificultad, aunque a ella le duela mi dificultad. ¿Van entendiendo? Es de cada uno. Digamos, si yo tengo un problema y tengo que solamente lo puedo solucionar cambiando mi vida, aunque a mi mamá le duela que yo no cambie de vida, lamentablemente ella no puede hacer nada por mí, porque la que tiene que decidir cambiar soy yo. Ni Dios puede hacer nada por mí si yo no quiero. ¿Ustedes sabían eso? Dios no toca nuestra voluntad. Está en nosotros siempre el querer cambiar o el decidir cambiar. El querer cambiar es una decisión. Yo decido cambiar. Y entonces si decidiste cambiar, ¿por qué no cambiaste? Porque así no funciona. Yo decido cambiar, quiero cambiar, pero Dios sabe que no puedo. Entonces, ¿qué hago? Yo entrego ese problema a ¿quién? A Dios. Entonces yo le voy a pedir a Dios que me ayude. Cuando nosotros le abrimos esa puerta a Dios, es cuando Dios empieza a hacer la obra. ¿Sí? Pero con un corazón dispuesto a cambiar. Porque recuerden que estábamos hablando recién que solo Dios conoce nuestros corazones. ¿Sí? Yo le puedo mentir a mi mamá y decirle, sí, mami, yo quiero cambiar. Ay, qué bueno, ¿viste? Quiere cambiar. Pero por dentro mío, digo, yo no quiero cambiar. Pero bueno, le voy a entregar a Dios mi problema. Pero Dios ya sabe que yo no quiero cambiar. Entonces pasan los años y yo sigo igual, con el mismo problema. ¿Por qué? Porque yo no quiero cambiar. No es por culpa de Dios, ni porque mi mamá no tiene fe, ni porque Dios no quiere cambiarme, sino que soy yo. Pero cuando mi corazón, mi vida decide entregársela a Dios sinceramente y decirle a Dios, Señor, yo no puedo cambiar por mi propio. Yo no quiero cambiar, me gusta esta vida, pero yo sé que necesito cambiar por mí. Ahí es cuando Dios, con la sinceridad de nuestro corazón, empieza a cambiar y empieza a abrazarnos y empieza a hacer cosas en nuestras vidas que Él solo las puede hacer. Así Dios hacía con David. David era adúltero, David pudo tener un montón de situaciones malas en su vida, pero él iba a Dios con un corazón sincero a arrepentirse, a querer cambiar de situación, a querer cambiar su corazón, a querer cambiar por amor a Dios. Todo lo que hacía David era por amor a Dios. Y la sinceridad que tenía David, Dios la conocía. Por eso Dios amaba ese corazón sincero. Ese amor, ese corazón que solo amaba a Dios, a pesar de todas sus debilidades. ¿Sí? Y este hombre se arrodillaba, lloraba y le clamaba a Dios con sinceridad de corazón y Dios lo escuchaba. Hasta Dios se indignaba si lo querían ir a matar. Hasta dice que Dios se levantaba por él. ¿Sí? Dice, en el 7 dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Cuándo se indigna Dios? Cuando David ora para que lo defienda de sus enemigos. ¿Sí? Y dice que se indignó él, se levantó y Dios lo defendió, a pesar de lo que David era. Para los ojos de la sociedad, ¿no? Acá en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Yo hoy, antes de terminar y de concluir con esta palabra, quiero compartirles lo que ayer estábamos leyendo. En la semana estuvimos leyendo El secreto para ser alegres, que es un devocional, ¿no? Vamos a leer en el Salmo 16. (16:11). Yo creo que la fortaleza, porque el Señor, Jehová el Señor, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Yo creo que la fortaleza que tendríamos que tener nosotros hoy es esta palabra, ¿no? Que dice en el 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y yo creo que que David tenía esta plenitud del gozo de Dios, ¿no? Y yo muchas veces me pregunté qué era la plenitud del gozo de Dios. Y la plenitud del gozo de Dios entendí que es, a pesar de las pruebas, de las dificultades de nosotros mismos, tener la certeza de que Dios está con nosotros todo el tiempo y que Él guarda nuestra alma y que Él cuida de nosotros. David sabía, ¿no?, que Dios estaba con él. Acá dice, y lo dice él también en el Salmo, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Cuando hablamos de diestra hablamos de la mano de Dios, ¿no? De la mano guardadora de Dios, ¿no? Siempre, todos los días de nuestras vidas, Dios va a estar cuidándonos, va a estar guardándonos, ¿sí? Porque en la presencia de Él hay plenitud de gozo. La presencia de Dios es el Espíritu Santo, que hoy mora adentro nuestro. En esta época el Espíritu Santo estaba, ¿sí? Por gracia y misericordia de Dios, como hoy también, ¿no? Pero hoy tenemos esa plenitud de gozo. Tenemos que ejercitarla, como David la ejercitaba todos los días. Porque David entendió que a pesar de él mismo, Dios estaba con él y Dios lo guardaba, y Dios lo amaba, y Dios lo cuidaba, y Dios lo protegía, y Dios le proveía. David fue rey, ¿sí? ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Si David desistía por todo lo que le pasaba en el camino, no iba a ser rey. Y eso quería hablar antes. ¿Por qué? Porque Dios no toca las voluntades. Si David un día se asustaba tanto que decía, al final me dijo que iba a ser rey y me está pasando todo esto, no tengo dónde dormir, no tengo casa, no tengo familia, no me puedo establecer, no tengo ni comida a veces, no tengo trabajo. Tuve que dejar todo y estoy corriendo en el desierto y no me puedo quedar ni tranquilo ni un día porque todo el mundo me quiere matar, ¿no? Miren todas las cosas que le pasaba a David. 20 años pasó David así, corriendo para todos lados, escondiéndose, ¿no? Pero y David estuvo en todo ese tiempo, también estuvo enfermo, no es que estaba sano. Pero él confiaba que Dios era su fortaleza, que Dios era su escudo, que Dios era su salvación, que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque había una promesa de Dios en su vida. Y David había entendido que la promesa de Dios se cumple. Amén. Porque ya lo conocía Dios de antes. Hoy lo que vengo a decirte es que Dios está, a pesar de vos mismo, a pesar de vos misma, a pesar de las situaciones que vos vivas hoy, Dios está. A pesar de tus enfermedades, de tus dolencias, a pesar de tus equivocaciones, a pesar de tus dolores, a pesar de las frustraciones que podés llegar a tener, Dios está, como estuvo con David. Amén. Porque dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y cada uno de los que hoy estamos sentados acá, tenemos la presencia de Dios adentro nuestro, porque tenemos al Espíritu Santo. Y esto quiere decir de que el Espíritu Santo mora en nosotros, por ende, tenemos, ¿no?, plenitud de gozo.
la plenitud de algo bueno en nuestra vida, la plenitud de Dios de saber de que a pesar de las necesidades, de las enfermedades, de las situaciones difíciles que estamos viviendo, Dios me va a dar tranquilidad de saber que Él tiene el control. Amén. Vamos a orar.